Estamos en la hoja 66, en la carilla A, el último renglón, en la segunda palabra. Dice la Gemara, Amar Mor, Mahar Mishepizhot Ale Tohev Lo Besemro, Gedi Tohev Lo Ben Keranam. Habíamos estudiado en la Gemara, en la clase anterior, que aquella persona que tenía su Korban Pesach y había olvidado previamente de traer su cuchillo para la Shahidá antes de Shabbat, era el 14 de Nisan que cayó en el día de Shabbat, y no habían traído antes del Shabbat los cuchillos para hacer la Shahidá. Entonces, la solución, dijo la Gemara, que si bien Hillel no recordaba cuáles eran los pasos a seguir, de todas maneras, deja en manos de los Yehudim que si ellos no son profetas, son descendientes de profetas, y seguramente Boreolam va a poner en la cabeza de ellos la solución correcta. Efectivamente, al día siguiente, dijo la Gemara, aquella persona que tenía un corderito para Pesach había incrustado entre su lana el cuchillo, y aquella persona que tenía un chivito lo había encajado entre sus cuernos. Cuando Hillel vio esto, dijo, así era realmente lo que yo había recibido de mis maestros. Ahora bien, la pregunta de la Gemara es la siguiente. Amar Mor, al día siguiente contó la Baraidá, quien tenía un corderito, Tohev Lo Besimro, lo incrustaba entre su lana, Gedi Tohev Lo Ben Keranav, quien tenía un chivito, lo enganchaba entre sus cuernos. Pregunta la Gemara, ¿cómo es posible que obren de esta manera? ¿Cómo podían hacer esto? En la práctica, ellos están utilizando un animal kadosh, un animal que fue consagrado como korban, como ofrenda, y le están dando un uso de trabajo como un animal de carga. Y la Torá ya nos advierte, lo ta'avod bebjor shoreja. Hay una prohibición, una advertencia de la Torá, de no realizar ningún trabajo con un animal que fue consagrado como ofrenda. Entonces, ¿cómo pudieron realizar algo así? Explica la Gemara que es Hillel. La respuesta es que ellos utilizaban el método y el sistema que Hillel había enseñado. De Tania, nosotros estudiamos Amru Alabal Hillel. Así dijeron sobre Hillel Hazaken. Mi amab, Loma Aladam Beolato. Mientras él estuvo vivo, ninguna persona pasó por la prohibición de hacer uso de su animal que había consagrado como una ofrenda íntegra. ¿Por qué? ¿Cómo es que él logró que las personas no caigan en esa transgresión? Él había instruido a las personas no consagrar los animales. Lo traen hasta el Bet HaMikdash, entran incluso al patio hasta al lado del Mizbeach donde tienen que ser degollados, teniendo un animal común y corriente. Él, ahí, cuando ya está inmediato al degollado del animal, en ese momento él lo consagra, apoya sus manos sobre la cabeza del animal con todas las fuerzas, como es la orden y el precepto que dio la Torah de semijá, de apoyar, e inmediatamente lo degollaban. Por lo tanto, entre la consagración y el degollado del animal no había prácticamente tiempo para poder transgredir y pasar por darle uso a un animal que estaba consagrado. Y aquí también utilizaban el mismo método. Por lo tanto, cuando ellos trajeron los corderitos y los chivitos para Pesach, ninguno de ellos estaba consagrado como la ofrenda. Sí lo tenían apartado para darle en el futuro ese uso, pero todavía no habían sido consagrados en absoluto. Por lo tanto, no había ninguna prohibición de que pongan carga sobre ellos. Pregunta la Gemara, Pesach ve Shabbat, aquí nosotros estamos hablando del 14 de Nisan que cayó en Shabbat. No tengo inconveniente que ellos obren de esta manera cualquier 14 de Nisan convencional. O sea que el 14 de Nisan no es un día de Yom Tov, no es un día de Shabbat, no hay problema de consagrarlo en aquel día. Pero ahora, que estábamos hablando que cayó específicamente en Shabbat, ¿cómo es posible que ellos puedan consagrar el animal? Vean, tenemos una Mishnah explícita en el Tratado de Betzá que nos enseñó en Magdishim no se puede consagrar en el día ni de Shabbat ni en el Yom Tov, como va a terminar aclarándolo la Mishnah. No se puede consagrar Ben Ma'arihim,
Tampoco se puede hacer la tasación del valor de una persona para donar su equivalente al Bet HaMikdash. Ve'en maharimim. No se expropian bienes para que queden del patrimonio del Bet HaMikdash. Ve'en magbiim terumah u'maserot. Y tampoco se pueden separar los donativos y los diezmos de los productos agrícolas. Kol elu beyom tov amru. Todos estos fueron dichos las prohibiciones y abstenciones estas para el día de Yom Tov. Kal vachomer be Shabbat. Más aún que van a estar prohibidas en el día de Shabbat. Vemos entonces aquí claramente que está prohibido consagrar en el día de Shabbat. Por lo tanto, no es viable que ellos hayan consagrado sus animales en el día de Shabbat 14 de Nisan. Contesta la Gemara y nos dice: esto es, para cualquier obligación que la persona tiene, pero que no depende de una fecha y un tiempo específico. Todos los ejemplos que nombramos, una persona que quiere donar una ofrenda íntegra, una persona que quiere donar una ofrenda de armonía, o la shelamim, indistintamente, puede hacerlo, está libre de hacerlo y no hay ninguna fecha que lo fuerce y lo obligue a traerlo específicamente en ese día. Lo mismo una persona que quería hacer un donativo, quien quería separar los diezmos de los productos agrícolas, no hay una fecha que la Torá haya impuesto. Por lo tanto, ahí que no hay una imposición ni una obligación de hacerlo en aquel día exclusivamente, no podemos transgredir ni el Yom Tov ni el Shabbat. Pero cuando se tratan de obligaciones que dependen de un momento determinado y específico, como aquí, el Korban Pesach, que como vimos anteriormente solo se puede realizar el 14 de Nisan, sí está permitido consagrarlo. De Amar Biohanan, como nosotros vimos que ya enseñó el Biohanan de esta manera, puede la persona consagrar el Korban Pesach el 14 de Nisan, incluso que sea en Shabbat, Hagigato Beyom Tov, y también su Korban Hagigá, que es un Korban que se traía específicamente en los días de Yom Tov, en los días festivos, está permitido a él también consagrarlo en Yom Tov. Vemos entonces claramente que no hay prohibición de consagrarlo. Por lo tanto, esta alternativa que nosotros utilizamos de llevar el animal el 14 de Nisan en Shabbat sin que esté consagrado está viable y es perfecta. Y así es que ellos hicieron y transportaron los cuchillos sin que se llame que están haciendo uso de un animal sagrado y santo. Luego, una vez que ya estaban adentro, lo consagraron a pesar de que era Shabbat, porque es sí o sí que se tiene que realizar en esa fecha. Pregunta la Gemara: hemos solucionado el problema parcialmente. ¿Vale? Mehamer. Hay una prohibición con respecto al Shabbat que no se puede dirigir a un animal que tiene una carga sobre él. Esa prohibición se llama Mehamer, no está dentro de las 39 labores prohibidas, pero sí es una advertencia y una prohibición de la Torá, de acuerdo a lo que se entiende de la Gemara del Talmud, en el Tratado de Shabbat, al comienzo del último capítulo, que esto está dentro de una prohibición de la Torá. Entonces, si bien no hay problema de haber utilizado un animal que era destinado a ser Kadosh, a ser santo, porque no lo era, pero tenemos un inconveniente técnico por el mismo día de Shabbat. Dice Gemara Mehamer que la Hariyad. Es verdad que uno estaría dirigiendo el animal, pero está dirigiendo un animal de manera atípica y anormal, ya que ni el cordero, ni tampoco el chivito son animales de carga. Nadie utiliza a estos pequeños animales como animales de carga. Por lo tanto, al ser que se está utilizando de una manera anormal y atípica, no hay aquí prohibición de la Torá. Dice la Gemara, es correcto. Mehamer que la Hariyad Namme. Es verdad, al dirigirlos y conducir de manera atípica, Neide y Surah de hora itálica, es verdad y vamos a decir, acepto y coincido contigo que no hay prohibición de la Torá y Surah de la Banal Miaika, pero sí hay igualmente una restricción de los Jajamim. Dice la Gemara, Haino de Kabay Minne.
Esto es realmente lo que le habían preguntado los Bene Beterá a Hillel. Aquí es donde se centra el punto del interrogante y de la duda que tenían los Bene Beterá y le plantearon a Hillel cuando le dijeron: y si no trajeron los cuchillos antes de Shabbat, ¿cómo deben obrar? Davar, si esto es término Torah. Cuando nosotros tenemos una situación en la que no hay prohibición de la Torah, como estábamos diciendo, que aquí no existe prohibición de la Torah, ya que no es una manera de cargar, no es un animal de carga, entonces si no es animal de carga, no hay aquí prohibición de la Torah. Davar Shevut Omed Lefanab. Y lo que tenemos entonces sí es una prohibición de nuestros Jajamim. Leo Kroki la Hariyad, Bemakom Mitzvah. Transgredirlo también de manera atípica y anormal. De por sí es atípico que un corderito y un chivito estén transportando algo. E incluso en esa anomalía, nosotros queremos que transporten y carguen de manera también atípica. No atándoselos con alguna carga, algún bolso sobre el cuerpo de ellos, sino enganchándoselo entre los cuernos, incrustándoselo entre la lana, que sería también una manera atípica. Se puede adrede transgredir, habiendo solamente una prohibición de Rambanán, bimkom mitzvah, frente a una situación de mitzvah, como esta que deberíamos cumplir con el precepto de Pesach. Ahí se enfocaba la pregunta de los Bene Beterá. Y sobre eso fue que le cuestionaron: Mai, ¿cómo es? Amar Lahem, y le contestó a esto Hillel: Halajado shamati veshakahti. Esta halajá yo la escuché de mis maestros Shemayá y Altarión, pero realmente no recuerdo cuál fue la respuesta que ellos habían dado. Sino, como dijimos, déjalos, que si bien ellos no son profetas, pero sí son descendientes de profetas y van a saber lo que tienen que hacer y obrar. Esto fue entonces el diálogo original que la Gemara nos interpreta que hubo entre los Bene Beterá y Hillel, el nuevo líder y dirigente de Am Israel. Continúa la Gemara analizando al respecto lo que pasó con Hillel. Amar Rabbi Yudá, dijo Rabbi Yudá en nombre de Rav, con la mitiaher, toda aquella persona que se enorgullece sobre otros, si es un sabio, la inteligencia y la sabiduría de él se aparta y pierde de su conocimiento. Su inteligencia se aparta de él. Y si es un profeta, la profecía se aleja y se aparta de él al haberse enorgullecido y enaltecido sobre los demás. ¿De dónde Rabbi Yehudá tomó estas determinaciones? Si era un sabio, pierde de su sabiduría. Él lo aprendió justamente del episodio que pasó entre Hillel y los Bene Beterá, y los hijos de Beterá. De Amarbor, como estudiamos en la clase anterior, que figuraba en aquella fuente externa. Una vez que le dieron el puesto, él comenzó a reprocharlos con palabras duras. De Amarleu le dijo a ellos, ¿sí? ¿Qué provocó? Que ustedes no sepan contestar si se puede realizar en la ofrenda de Pesach en Shabbat o no. El hecho de que ustedes no estuvieron al servicio de Shemayá y Altarión, absorbiendo de sus palabras, bebiendo de sus enseñanzas, etc. Inmediatamente después, cuando ellos le plantearon la pregunta que acabamos de estudiar, ¿qué pasa si es una situación atípica con un animal que no suele ser de carga y están cargando indirectamente para una misión? ¿Se puede o no se puede? Inmediatamente Boreolam ya le hizo olvidar a Hillel de que Amarleu les dijo a ellos: Alajado Shamati Beshakahti, yo lo había escuchado y me la olvidé. Vemos que del Shamaim le apartaron el conocimiento que él tenía por haberse enaltecido por sobre los Bene Beterá. Y que lo mismo va a pasar con un profeta. Mi Deborah lo aprendió, mi Deborah lo aprendió de Deborah la profetisa. Dichtiv, Hadru Ferazón be Israel Hadellu. Pasuk dice: van a dejar
¿sí? O mejor dicho, abandonaron. Los Yehudim dejaron y abandonaron las ciudades que estaban abiertas y no protegidas con murallas por el miedo al ataque de los enemigos. Este abandono de las ciudades abiertas fue al Sakamti devorar Sakamti, me dice, hasta que yo me levanté dentro de Israel y me puse como si fuese una madre para sobreprotegerlos con mis méritos y mis enseñanzas y la conducción que impuse sobre el pueblo de Israel. Vemos entonces que Deborah de alguna manera se tornó en un ápice con arrogancia, marcando que este temor desapareció cuando ella entró en escena y tomó la conducción del pueblo. Inmediatamente, Uchtib, el pasuk sigue diciendo, Uri, Uri, Deborah, Uri, Uri de Perishir. Despiértate, Deborah, despiértate y canta palabras a Boreolam. Toda la Shirah, que estas palabras figuran dentro del cántico que Deborah habló y cantó proféticamente a Boreolam, eran justamente palabras proféticas. Y una vez que nombró este detalle con sus propias palabras y tuvo un enaltecimiento, automáticamente la profecía se fue de ella y tuvo que pedir a Boreolam, despierta, despierta nuevamente la profecía en mí para poder seguir elevando palabras de cántico a ti, Boreolam. ¿Y por qué se le fueron esas palabras proféticas? Justamente porque en la mitad nombró palabras de orgullo sobre su persona. Así también el Señor de Shakish Kuradam Shekoes, toda persona que se encoleriza, ser una persona sabia, la sabiduría se retira de él. Y si era profeta, la profecía se aparta de él. No son compatibles ni la profecía ni el enojo con la sabiduría y con la profecía. Tanto la sabiduría, que es una sabiduría divina de Boreolam, no son palabras y conocimientos humanos, sino la palabra de Boreolam, tanto a nivel de conocimiento, porque es un conocimiento de las palabras de la Torá, y más aún las palabras de la profecía, que ni siquiera es posible aprenderlas de lo que está escrito en la Torá. Es una revelación divina. No son compatibles con aquella persona que se cree arrogante, ya que la arrogancia es contrario a la existencia de Boreolam. Toda persona que se enorgullece y se enaltece considera que él tiene algo, que él consiguió algo. Y nosotros no podemos conseguir ni lograr nada. Es todo con la ayuda de Boreolam. Cuando creemos que nosotros consideramos algo, estamos quitándolo a Boreolam de la escena. Y al quitarlo de la escena, automáticamente entonces no puede estar la palabra y el conocimiento de Boreolam, ya que nosotros lo apartamos y lo alejamos con nuestra propia conducta. ¿De dónde aprendió Resh Lakish que aquel sabio que se encoleriza y se enoja pierde de su sabiduría? Mi Moshe, lo vimos en el mismo Moshe Rabbenu, ni más ni menos. Dichtiv, Moshe al cuando Boreolam le dio la orden de pelear contra los midianitas, Moshe Rabbenu preparó el ejército y envió a 12.000 hombres. Al regreso, Moshe Rabbenu consultó cómo fue y cuáles eran los resultados. Le dijeron que Baruch Hashem habían salido victoriosos y que trajeron a las mujeres de rehenes. Ahí Moshe Rabbenu se enojó contra ellos. ¿Cómo es que es posible que dejaron con vida a las mujeres? Ellas son las que provocaron todo el desastre dentro del pueblo, los hicieron tropezar con prostitución, etc. Ahí dice Pasuk, Vaiksof Moshe al Pekudei Hagil, se enojó Moshe contra los generales del ejército. E inmediatamente después viene una advertencia que Elazar, el actual Cohen Gadol, ubicándonos en aquella época, ya era posterior a la muerte de Aarón a Cohen, ni bien había fallecido Aarón a Cohen, tuvieron que enfrentar esta guerra y ya Elazar era quien suplantó a Aarón en el puesto del gran sacerdocio. Él les dijo al pueblo, dijo Elazar a Cohen, a los hombres del ejército, quienes fueron a la guerra,
esta es la orden y la ley que tienen que ustedes seguir, como le ordenó Boreolam a Moshe Rabbenu, que ustedes tienen que tomar ahora de todos los objetos y utensilios que trajeron del enemigo, deben optimizarlos, cacherizarlos de la manera correspondiente, con fuego, en agua ardida, etc. Porque el Azar fue quien tuvo que dar estas indicaciones, cuando él mismo está diciendo que son indicaciones que Hashem le había hablado a Moshe. ¿Por qué entonces Moshe Rabbenu no estuvo atento a darle todas estas indicaciones? Sino, Mijlad de Moshe y Alam Minne. Aprendemos de aquí que a Moshe Rabbenu se le ocultaron de momento todas estas leyes que habían que seguir. ¿Y por qué se le ocultaron? Porque se había enojado. ¿Y de dónde aprendió Resh Lakish que quien era profeta pierde la profecía cuando está enojado? Me Elisha. Lo aprendemos de el Naví Elisha, el gran alumno de Eliyahu Naví. Dichtib, que nos cuenta el Naví, Lule Penei Yoshafat Melech Yehudá, Ani no sé, si no fuese por Yehoshafat, el rey de Yehudá, que yo a él lo valoro y lo enaltezco, y Mabit Eleja Veimareka, si es posible que yo estaría observándote a ti, tú y Jehoram. Era una especie de coalición que habían hecho entre el rey de Yehudá y el rey de Israel, Jehoram y Yehoshafat. Jehoram era un rey Rasha, Yehoshafat era un rey Tzadik. Se habían aliado para enfrentar a los enemigos, y ahí le dijo, si no fuese porque está aquí Yehoshafat, que es un rey como corresponde, recto, justo, ni siquiera estaría observando tu rostro, le dijo a Jehoram. Estaba enojado con la conducta y las determinaciones que tomaba este rey no correcto. E inmediatamente después el pasuk dice, ahora por favor pido que traigan a alguien para que toque música y me eleve espiritualmente. Fue mientras estaban tocando la música, se posó sobre él el espíritu de Boreolam. Quiere decir que se le había apartado de él el espíritu profético al haberse enojado contra Jehoram, y tuvo que inmediatamente después de esto pedir que traigan música para distraerle su mente y elevarlo nuevamente para lograr el espíritu profético. Vemos entonces que también el enojo influencia sobre la profecía. Amar Bimani Bar Patish, dijo también Bimani Bar Patish, toda aquella persona que se enoja, incluso si ya del Shamaim, desde el cielo, habían destinado y decretado sobre él la grandeza y la dirección del pueblo, pierde esa determinación que habían impuesto sobre él del Shamaim. Menalán, ¿de dónde aprendemos esto? Me Eliab, de Eliab, uno de los hermanos de David Amelech. Shenemar, como está escrito en el pasuk, Vayahar Af Eliab de David, cuando el campamento de los Yehudim, dirigidos en aquella época por Shaul Amelech, se encontraba frente al campamento de los Pelishtim, tratando de lidiar contra las amenazas y insultos de Goliat. Boreolam hizo que Ishai, el padre de David y sus hermanos, le dé la orden a David de ver cómo estaban sus hermanos en el campamento de batalla. David Amelech se acercó a cumplir la orden de su padre, y Eliab, el hermano, Eliab de David, el pastor dice que se enojó Eliab con David, quien era el menor de todos los hermanos. Vayomre le dijo, ¿por qué bajaste hasta aquí, hacia el valle, el lugar donde se encuentra el campamento de guerra? ¿Y con quién has abandonado el poco rebaño que nosotros tenemos en aquella zona desértica? No está bien, es una irresponsabilidad por tu parte haber abandonado a nuestro pequeño rebaño para curiosear aquí en la zona de guerra. Yo conozco tus malas intenciones y tu mal corazón. Tú bajaste para ver la guerra de cerca. Tienes curiosidad por ver cómo se desarrolla la guerra. Entonces, aquí vemos claramente que Eliab estaba enojado con David. Y cuando nosotros luego encontramos
que Boreolam le ordenó a Shemuel ir hasta la casa de Ishai y ungir a uno de sus hijos como rey. Ishai empezó a presentar hijo por hijo. Acercaba un hijo delante de Shemuel y Shemuel con espíritu profético lo desechaba y decía: este no es, este tampoco, este tampoco. Con respecto a todos, el pasuk dice: Lo vazé bajar Hashem. Este no fue selecto por Boreolam. Este otro tampoco fue selecto por Boreolam. Eliab. Y sin embargo, cuando le presentó a Eliab delante de Shemuel, Ketiv, Vayomer Hashem en Shemuel, Alta pide el marido del que boba comató. Boreolam le dijo a Shemuel: no observes su aspecto, ni tampoco su imponente altura que él tenía. Que me hastiu, porque lo deseché. ¿Qué quiere decir? Porque no figura lo mismo que el resto de sus hermanos. No fue elegido. ¿Por qué dice lo desprecié? Que sería una expresión más clara todavía que él sí era apto. Lo demás, ninguno había sido escogido. Este no dice que no fue escogido, dice que fue rechazado, lo que indica que él sí estaba apto y estaba postulado y correspondía y tenía las aptitudes, pero lo tuve que alejar intencionalmente. Vemos que hasta aquel momento estaba en regla y era apto para esa posición de ser el rey de Israel. A Eliab le habían dictaminado ser el dirigente de Am Israel. Cuando se enojó y se encolerizó con su hermano David, le quitaron la grandeza y se la cedieron a su hermano David. Vemos entonces la gravedad que hay al enojarse, que es también el mismo punto que indicamos anteriormente. Quien se enoja cree que es la otra persona el que le está dañando o perjudicando y olvidó que es Boreolam el que dirige y teje todas las situaciones. Por ese motivo, si él olvida de la presencia y la dirección de Boreolam, no merece esa persona tener un espíritu profético y dirigir al pueblo.